porque la idea es efectivamente que la optimización está con, con lo mejor, con el óptimo. Que ya tenga óptimos locales y óptimos globales es algo que vamos a discutir, que es otra cosa. Entonces, si lo que quería referirse era que había encontrado un óptimo local y que después encontró un óptimo global o encontró otro óptimo local, entonces esa es la precisión que hay que tener. Diferente a hablar de más óptimo, ¿sí? Como que eso siempre suena raro y uno lo escucha un montón. Bien, ¿alguna otra idea? Bien, entonces aquí tenemos tres palabras: optimización, óptimo o optimal y mejor. Entonces es como empezar a entender esa idea, que lo que buscamos con la optimización es encontrar el óptimo. Entonces viene de la misma raíz de optimal, que significa el mejor. Entonces el óptimo es el mejor. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con la optimización, es encontrar lo mejor. Uno diría, pero ¿para qué hacemos eso? Porque cuando ustedes estudian teoría de control básica y están aprendiendo, uno nunca estudia cómo encontrar el mejor control o la mejor forma de hacer control. Uno lo que hace es algo que funcione, entonces, que estabilice. Y estabiliza, puede que el resultado teóricamente diga que estabiliza en tiempo infinito. Y uno no se pone a pensar qué quiere decir eso. Si uno lo piensa por un momento, se da cuenta que le están diciendo que usted va a llegar a la solución del problema algún día de aquí a que se acabe el mundo. Entonces uno dice, pero tal vez yo no quiera eso, yo no quiero que pase después de tanto tiempo. Yo quisiera que pasara, no sé, en el menor tiempo posible. Ah, entonces ya empezamos a hablar de un problema de optimización o de control óptimo en ese caso. Entonces, eso es lo que tratamos de buscar. La justificación de la optimización es porque buscamos hacer las cosas lo mejor posible, o encontrar la solución lo mejor posible. Bien, justificaciones, pero la optimización se ha expandido por todas las áreas del conocimiento, por todas las áreas de la ingeniería y por todas las áreas de la humanidad. Y, inclusive, como les comentaba en la clase anterior un poco, hasta en la biología se encuentra la optimización. Entonces, algunos ejemplos de aplicaciones reales donde ustedes van a encontrar en los procesos de manufactura, cuando ustedes tienen que, por ejemplo, las piezas que tienen que trabajar o en los tiempos, todo eso hay manufactura. En producción, ustedes normalmente tienen que tener unas formas de, por ejemplo, que tienen que hacer, transformar un producto, entonces tienen que hacerlo de forma óptima. El manejo de inventarios, en el transporte es uno de los problemas clásicos y de los difíciles en optimización. Cuando hablamos de transporte es, por ejemplo, llevar cosas. Entonces, ese tipo de cosas están relacionados con los problemas de transporte. El scheduling, que es la programación, por ejemplo, los horarios. Ustedes quisieran que hubiera un algoritmo que les cuadrara a ustedes los horarios para que ustedes tuvieran el mejor desempeño, el óptimo, el desempeño óptimo de su tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta, es un problema que es muy difícil, tiene muchísimas variables y muchísimas restricciones, entonces eso lo hace difícil. En redes, pues efectivamente es de lo que más vamos a ver más adelante. En finanzas, pues es un clásico, porque efectivamente cada pesito cuenta, ¿no? Entonces uno también quisiera que todo ese tipo relacionado con la plata fuera óptimo, en ingeniería en general, en mecánica, en economía. De economía fue donde nació la teoría de juegos, que es una forma de optimización. Entonces allá hay una cantidad de resultados. En la ingeniería de control, pues está el control óptimo. En el marketing, pues es de lo que más ha evolucionado en los últimos años. Hay una cantidad de algoritmos detrás de todas las redes sociales y de todas las cosas corriendo para hacer eso. Uno de los de redes que me acuerdo que es bien interesante es el del buscador, que fue lo que hizo rico a la gente de Google, ¿no? Eso es un poco de la optimización en redes, fue como los inicios. Bien, entonces miramos los conceptos fundamentales. ¿Cómo llevamos esas ideas de lo que queremos hacer a algo que podamos hacer? Algo que matemáticamente podamos analizar. Entonces, cualquier problema de optimización tiene tres ingredientes fundamentales. El primero es la función objetivo, que también se conoce como función de costo o función de utilidad, dependiendo si estamos minimizando o estamos maximizando. Entonces, en términos generales, le llamamos la función objetivo. ¿Qué es la función objetivo? La función objetivo es la que nos dice si estamos mejorando, estamos llegando a algo mejor o no.
¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, si estamos minimizando la función objetivo, entonces quiere decir que si usted dio un paso para encontrar ese mínimo, lo que usted buscaría es que la función objetivo ahora tenga un valor más pequeño. Y así le permite a usted medir o le permite saber si está llegando al mínimo. Entonces la función objetivo es clave en el modelo de los problemas de optimización. Después entonces tenemos las variables que son las que usted controla, son las variables de decisión. Normalmente las vamos a poner así. Bueno, aquí vamos a tener aquí me faltan unos punticos, pero en x1, x2 hasta xn las podemos acomodar en un vector de dimensión n, y por eso ponemos que pertenece al espacio n dimensional, porque tenemos n variables, entonces el espacio es de dimensión n. Y el tercer ingrediente son las restricciones. Entonces las restricciones son las que nos dicen los límites del problema, porque podemos tener problemas sin restricciones, pero pues en la vida real los problemas tienen restricciones. Entonces tenemos dos tipos de restricciones. Uno son las de igualdad. Entonces tenemos las funciones, vamos a representar con funciones h para referirnos a las de igualdad. Y tenemos las de desigualdad, que las vamos a representar como con las funciones g. Entonces podemos tener todo un conjunto de variables de restricciones de igualdad y otro conjunto de restricciones de inigualdad. Entonces esas son las funciones de restricción. Entonces estos son los tres ingredientes fundamentales: la función objetivo, las variables y las restricciones. Estas son las tres cosas con las que normalmente ustedes tienen que decidir, son las que ustedes diseñan para ver que su problema corresponda. Entonces el problema, normalmente lo vamos a encontrar así es como planteamos y como se ve el problema de optimización. Ese problema de optimización normalmente lo vamos a plantear así. Uno puede convertir un problema de maximización en un problema de minimización y viceversa. Entonces simplemente cambiándole el signo a la función objetivo. Así de sencillo se hace. Ya veremos ejemplos en algún momento de eso. Entonces, bien, entonces tenemos aquí el problema. Entonces uno pone así como minimizar la función sujeto a las funciones de igualdad, las funciones de restricción de igualdad, las funciones de restricción de desigualdad. O sea, acá podemos ver que tenemos todo un conjunto. Entonces esta es como la forma compacta. Por eso tenemos aquí x, que es el vector. Entonces esto no quiere decir que sea solamente una variable, sino que es la forma vectorial de expresarlo, poniendo simplemente x. Pero acá está x1, x2, todas las variables que hemos seleccionado. Bien, entonces el conjunto de restricciones, estas funciones h y estas funciones g, nos definen el espacio de restricción. Ustedes pueden pensar que esto, si estuviéramos en un espacio de 2 dimensiones, podría ser definir 4 rectas. Con esta función podríamos definir 4 rectas, o también con esta, cualquiera de las dos la podemos utilizar, para decir que estamos dentro de un cuadrado. Entonces definimos una recta y decimos, estamos hacia arriba de esta recta, hacia la izquierda de esta recta, hacia la derecha de esta recta y hacia abajo de esta recta. Y entonces con esto lograríamos tener un espacio en 2 dimensiones. Entonces ese espacio de restricción, este X, sería un cuadrado. Pensemos en esa idea, en un espacio de 2 dimensiones. En un espacio de una dimensión, que a veces ayuda a pensar en una dimensión, podría ser un intervalo. Entonces podríamos decir, aquí simplemente pondríamos x1 menor o igual, bueno, por ejemplo, que fuera de 0 hasta 3. Entonces acá, ¿cómo haríamos esta función? ¿Alguna idea? Sería muy fácil, ¿no? Simplemente sería para que nos quedara en la forma estándar que estamos estableciendo, pues sería, digamos, uno escribiría inicialmente, sería x1, bueno, x porque sería de una dimensión. X sería menor o igual a 3, por un lado, y por el otro lado sería mayor o igual a 0, ¿sí? Si quisiéramos hacer un intervalo de 0 a 3, que decimos x solo está ahí, entre 0 y 3. Entonces sería, ustedes lo escribirían así, x
sería menor o igual a 3, mayor o igual a 0. Pero ¿cómo lo volvemos en la forma G? Pues simplemente x menor o igual a 3, paso el 3 a este lado y me queda x menos 3 menor o igual a 0. Esa sería la restricción del lado de arriba. Del lado de abajo, ¿cómo haríamos entonces? Cambiando el signo de la desigualdad. Bueno, la orientación de la desigualdad. Correcto. Entonces simplemente haríamos ese cambio multiplicando por menos 1. Ya saben, cuando se multiplica por menos 1 se invierte el sentido de la desigualdad y con eso lograríamos entonces que nos quedara en esa forma. Entonces tendríamos 2G y con eso lograríamos hacer un intervalo. Así de sencillo. Y X mayúscula entonces sería eso. Sería un intervalo. Bien. Entonces, este ejemplo, porque era súper básico, no lo escribimos, pero tranquilos que cuando hagamos ejemplos un poquitico más elaborados. Profe, yo tengo una pregunta. El espacio de restricción X, o sea, el tamaño, o sea, si es definido en Rn, en R1, R2 o R3, ¿depende de las variables o depende de las funciones restricción? Correcto. Entonces, el espacio, la dimensión de X, no el tamaño, sino la dimensión, depende del número de variables. Entonces, que X esté en 2 dimensiones o en una dimensión, depende del número de variables. Porque yo podría tener múltiples intervalos. Entonces, podría tener muchas G. Y podría decir, por ejemplo, que X está acotado para estar entre 0 y 3, entre 5 y 7, y así muchos intervalos. Entonces, podría tener muchas funciones G. Podría establecer un montón de funciones G. A pesar de estar en una... Digamos, perdón, profe, ¿no importaría que esas funciones, por ejemplo, H y G, sean funciones que van, o sea, que el dominio es Rn, pues porque pues toma como referencia la variable de decisión del problema, pero que estén mapeadas en R, por ejemplo? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, H va de R2 a R? Por ejemplo, que tengamos x1 más x2 igual a 0. Correcto. Entonces, ahí perdí una dimensión. O sea, sí, está bien, estábamos en 2 dimensiones, pero hacer eso restringe, o sea, yo también puedo a través de las restricciones restringir el espacio, porque lo estoy cortando a decir solamente es un borde en un espacio de 2 dimensiones, ahora tengo un espacio de una dimensión. Ok, pero entonces ahí el espacio X quedaría de una dimensión. O sea, el constraint space X. Entonces, él originalmente tendría que seguir perteneciendo a R2, a pesar de que sabemos que por la restricción va a quedar cortado. Pero él sigue perteneciendo a R2 porque utiliza las dos variables, utiliza X1 y Ah, ok, X2. entiendo. Ya entiendo, ¿Sí? perfecto. Entonces, cuando usted lo dibuja, igual lo sigue, a pesar de que sea de una dimensión, igual usted lo dibuja con las 2 dimensiones y ahí grafica su única dimensión. ¿Sí? Es como el mapeo. Entiendo. Eso, gracias, profe. ¿Vale? Listo. Entonces, ahora sí miremos un ejemplo clásico. Es el ejemplo 001 que siempre se utiliza para hablar de optimización. Porque, ¿cuál es el primer paso en cualquier problema de optimización? Es tener el problema, así como está acá, en palabras o en intuiciones, y tenemos que convertirlo en una función objetivo y en unas restricciones, y tenemos que escoger unas variables. Entonces, en general, eso siempre es lo que hay que aprender y lo que hay que hacer al inicio. Nosotros no nos vamos a enfocar tanto en hacer eso, vamos a estudiar algunos casos y veremos algún ejercicio en el que haya que mirar eso, pero no, digamos, no nos vamos a enfocar en volvernos expertos en sacar de las palabras los problemas de optimización. Nosotros vamos a enfocarnos más en las técnicas. Pero pues hay mucha literatura, todos los libros de introducción a la optimización, ustedes pueden encontrar allá cómo modelar el problema. Entonces, igual podríamos hacer algunos ejercicios, pero pues arranquemos con este, que es el primero, es el clásico problema de la dieta, en el cual nos dicen lo siguiente: el contenido nutricional de ciertos alimentos es conocido, así como sus precios. Y tenemos un mínimo diario requerido de cada nutriente. Entonces, fíjense que ustedes tienen que comer bien y entonces ustedes tienen ciertas comidas. Comidas quiere decir entonces alimentos. Entonces quiere decir carne, arroz, cosas de ese tipo.
usted también sabe cuánto le cuesta. Usted sabe cuánto le cuesta la carne, usted sabe cuánto le cuesta el arroz, usted sabe cuánto le cuesta cada uno de los alimentos. Y además usted puede ver en la etiqueta el contenido nutricional. Entonces, a usted le mandaron un mínimo de nutrientes. Entonces usted tiene los alimentos y tiene que ver entonces qué come. Entonces, ¿cuál es la tarea? La tarea consiste en determinar la cantidad de cada alimento que debe comprar para asegurar ese mínimo requerido de cada nutriente. Y claro, como naturalmente nos dice el instinto, pues que le cueste lo menos posible. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, nada, arranquen a hacer entonces a plantearlo, no lo resuelvan, plantéenlo como un problema de optimización. Entonces digan, bueno, mis variables van a ser estas, esta debería ser una función objetivo que cumpla, que me ayuda a buscar el menor costo posible y estas serían las restricciones. Entonces, háganle ahí a ver qué encuentran.
Bueno, ¿cómo van? Bien, ¿cuáles serían las variables? Arranquemos por las variables. Claro. Estaba pensándolo como organizando como una especie de tabla. Entonces, por ejemplo, tendríamos, por ejemplo, cada variable sería un tipo, por ejemplo, de comida distinto que aporta un tipo de nutriente mayor o menor y cada uno tiene un costo asociado, digamos, cada tipo de alimento. Entonces, en ese caso tendría, por ejemplo, si lo organizo en una tabla, la primera tabla sería cada tipo de alimento. Al frente, en otra columna, sería el precio y en la siguiente columna sería el número de nutrientes que aporta. Simplemente como para definir las variables, ¿no? Claro que las variables serían solamente la cantidad de alimento, porque es lo que uno puede variar. Digamos que el precio es constante y la cantidad de nutriente de cada alimento también es algo constante. Entonces, lo único que uno podría variar es la cantidad de alimento. Correcto, uno tiene un número de alimentos fijo. Entonces, carne, pescado, pollo, y a eso le podría llamar, eso podría ser el subíndice I. Entonces podríamos llamar X1 carne, X2 pollo, X3, así. Y como dice Oscar, eso es la variable, pero la cantidad es lo que podemos variar. O sea, cuánto hay de X1, o de X2 o de X3. Entonces, en ese orden de ideas se buscaría, profe, como minimizar que la sumatoria de la cantidad de productos sea la que se minimice. Correcto, entonces, ¿qué pensaría uno? Dice, listo, entonces tengo que comprar la mínima cantidad de carne, pero recuerden que tenemos la restricción de nutrientes, ¿no? Sí, sin embargo, lo que hay que minimizar es el costo total. Correcto, entonces serían Digamos que la ¿cuál es función. la carne? Por la cantidad de carne, más cuánto es el pollo por la cantidad de pollo. Y así, la sumatoria de todos los alimentos que hay, multiplicado cada uno por su costo. Correcto. Sí. Bien, Y la restricción es El mínimo de nutrientes. el mínimo requerido, que sería un número. entonces ahí necesitaríamos otro subíndice, que es el subíndice de los nutrientes. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Mínimo de carne, mínimo de pollo. No, el J, el subíndice de los nutrientes. De los nutrientes, sí. Sí, entonces, Sí, por sí, ejemplo, nutriente A, nutriente B, nutriente C. Entonces, J sería para indicar ese. Bien, entonces veámoslo. Efectivamente. Entonces, ¿cuál sería la función de costo? Sería, los X aquí es el tipo de alimento. Como dijimos, es la cantidad, perdón, la cantidad del alimento Y. Entonces usamos el subíndice Y para referirnos al tipo de alimento. Entonces, carne, pollo, pescado, ¿y cuánto cuesta cada uno? Entonces, esta sumatoria de los C1, X1 más C2, X2 y así, eso es lo que necesitamos minimizar. Esa es la función de costo. C1 es el precio por unidad. Ahora, aquí es donde digo que aparece el otro. A sub IJ es el contenido del nutriente J por unidad del alimento I. Entonces, eso es lo que nos permite decir cuánta vitamina C tiene la carne. Entonces, si ven por qué necesitamos los dos subíndices, porque necesitamos el subíndice I para referirnos a carne. Por ejemplo, si la carne corresponde a 1, a I igual a 1, y la vitamina C, por decir cualquier cosa, sería J igual a 1. Entonces, A sub 1, 1 correspondería a la cantidad
de vitamina C que aporta la carne. Y de la misma forma, tenemos la restricción de cuánta vitamina C se requiere al día. Entonces sería la restricción de B. Y ya, entonces ¿cómo queda la restricción? Pues que necesitamos multiplicar la cantidad. Bueno, aquí me quedó. Aquí debe ser el mismo, ¿sí? Y J y J. Ah, no, mentira, no, sí está bien, está bien. A ver, es el J. Sí, porque el J corresponde con el J, ¿sí? Por la restricción. Esto es la cantidad de nutrientes que tiene, la cantidad del nutriente J, como dijimos, por ejemplo, el 1, que sería la vitamina C. Entonces, ¿cuánta vitamina C aporta la cantidad de carne que me estoy comiendo? ¿Sí? Y así lo voy sumando a todos los alimentos. ¿Cuánto tiene cuánto de tal del siguiente nutriente tiene la carne? Y así lo multiplicamos por todos. Y eso me da la restricción que debe ser mayor al mínimo requerido del nutriente J. Entonces aquí estamos sumando el aporte del nutriente 1 de todos los alimentos. Sí, por eso esta sumatoria es sobre los I. ¿Sí queda claro lo que hicimos ahí? Sí. Sí. Bien, y al final pues necesitamos también que la no negatividad de X sub I, porque no podemos tener alimentos que pues vayan en contra de que absorban nutrientes, todos aportan nutrientes. Bien, entonces esa es como la idea, ¿no?, que normalmente hay que analizar y hay que mirar, bueno, cuáles son las variables, cuál es la función, cuáles son las restricciones, para llegar a eso. Entonces al final el problema lo llevamos a nuestra forma estándar que queremos establecer, que es mínimo de la función objetivo sujeto a las restricciones. Entonces que quedan de esta forma, así ya quedaría la forma compacta de nuestro problema. Bien. Bien. Tengo Entonces, una pregunta. claro que sí. Ahí en el programa de optimización, solo con el para todo J queda claro que puede que la restricción de los nutrientes pues haya más de una. Solo con el para todo J. Sí, o sea, realmente esta es una forma compacta. Pues si usted se da cuenta, si lo hiciéramos de forma no compacta, eso tendríamos una sumatoria con J igual a 1. Debajo estaría otra sumatoria con J igual a 2, debajo, así hasta tener todos los nutrientes. Okay. ¿Sí? Entonces, lo que pasa es que esta es la forma compacta en la que lo ponemos para indicar ese para todo J. Entonces, para todo J es porque tenemos filas de restricciones. Lo mismo acá. Acá ponemos una, pero para todo I quiere decir que todas y cada uno está ahí mayor o igual a 0. Bien. Aunque aquí efectivamente pusimos mayor o igual, pero era para que no se perdiera la idea de que la restricción es superior a que tenemos un mínimo de nutrientes. Pero si quisiéramos ponerlo en la forma exacta como es, tendríamos que poner aquí un menos y aquí menor o igual. ¿Sí? Es como... menos a los dos lados, ¿no? Para voltear la desigualdad. Bien, por otro lado, entonces tenemos los tipos de problemas, las variedades de tipos de problemas que nos encontramos. Que esto es clave porque es lo que nos permite saber qué tipo de técnica podemos utilizar para resolver el problema. Entonces siempre tenemos que identificar a qué categoría o qué clase de problema es el que vamos a resolver, para saber ir allá a nuestra caja de herramientas y entonces ver qué podemos utilizar para resolver. Entonces siempre es súper importante eso. Y vamos a ver que hay unas formas de problemas más fáciles
y otras más difíciles. Entonces, desde ese punto de vista, cuando la función objetivo y las restricciones, todo es lineal, y cuando digo lineal es simplemente como lo vemos acá, estos son restricciones lineales, es multiplicación de variable por constante, suma, eso es lineal, ¿verdad? Entonces esta es una función de costo lineal, estas son restricciones lineales, todo esto es lineal. Ese tipo de problemas que tienen función lineal y restricciones lineales, normalmente se conocen como, o se resuelven a través de un programa que se llama Linear Programming, que hay un método súper establecido hacia la mitad hacia la Segunda Guerra Mundial. En esa época más o menos fue que se desarrolló, se empezó a desarrollar la programación lineal y el simplex. Esa fue, la optimización tuvo un boom en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial porque todo el mundo quería hacer las cosas con el menor costo, todo el mundo quería llevar productos, todo el tipo de problemas aparecieron y tuvieron que desarrollar una cantidad de cosas. Y después apareció el control óptimo, también estuvo en los años 50, o sea, despuesito de la guerra, como resultado efectivamente de todas estas ideas de optimización y todos estos problemas. El lanzamiento de misiles es un problema de optimización. Entonces eso, con el mínimo combustible y la distancia que tiene que recorrer, son las restricciones. Entonces todo eso impulsó muchísimo la programación. Entonces de ahí vino ese método simplex, que es el mejor que hay para los sistemas lineales. Básicamente, como todo es lineal, todo se puede ver como poliedros. Entonces lo que hace es irse por los bordes de los poliedros, porque usted sabe que debido a que es lineal, va a tener un mínimo global y que va a estar fijo en una de las puntas del poliedro. Entonces, en vez de ponerse a buscar por dentro del área, usted sabe que va a estar en un borde. Entonces, lo que hace es irse por los bordes hasta que encuentra el mínimo. Entonces, es un método simplex, es un clásico y es súper importante para resolver esos problemas. Ahora, cuando la función es no lineal y las restricciones no lineales, con que la función sea no lineal, ya no podemos resolverlo con programación lineal. Ya nos toca utilizar programación no lineal. Toda la teoría de no linear programming aparece para resolver los problemas no lineales. Entonces, podemos tener función de costo no lineal y restricciones lineales. Entonces, no importa que las restricciones sean lineales. Si la función objetivo es no lineal, no hay nada que hacer. Tenemos que irnos a la teoría de la programación no lineal para resolver el problema. Hay un mundo intermedio, que también es parte de la programación no lineal, que es cuando esa función f es convexa. Entonces, convexo no es lo mismo que lineal, que vamos a ver ejemplos de convexo. Entonces, toda la teoría se ha hecho y es súper fuerte y es lo que más se desarrolla cuando se asume que la función es convexa. Porque cuando no podemos asumir que sea convexa, pues ya tenemos muchos problemas y entonces ya se vuelve más difícil. No es que no se pueda hacer, sino que ya toca usar cosas como convexificar o hacer otras vainas, porque si no nos podemos quedar atascados en mínimos locales, en cosas no deseadas. Entonces, en general, vamos a enfocarnos mucho y vamos a utilizar mucha teoría de optimización convexa, cuando asumimos que la función es convexa. Pero es parte de la no linear programming, porque el sistema, la f puede ser no lineal, pero que sea convexa. Entonces decimos que sea, no importa que sea no lineal, pero queremos que sea convexa, para por lo menos garantizar la solución, para no caernos en huecos. Entonces vamos a ver qué es eso de convexo. Pero antes de eso, necesitamos mirar entonces cómo vamos a arrancar a estudiar los métodos de no linear programming, los métodos de optimización. Entonces, todo lo que sea simplex y programación lineal, eso se hace con una matrices, ya está todo el código, ahí no hay mucho que estudiar. Entonces, eso nosotros no lo vemos porque lo que nos interesa es este otro tipo de optimización que es la no linear programming. Entonces, vamos a arrancar estudiando el problema sin restricciones. ¿Qué significa el problema sin restricciones? Que es básicamente como ustedes aprendieron lo que alcanzaron a conocer de optimización, que lo vieron en cálculo. Ustedes sacaban la derivada de la función, lo igualaban a 0 y hacían una verificación del signo de la segunda derivada. Ese tipo de cosas que ustedes ya intuitivamente hicieron allá en cálculo, eso es optimización sin restricciones. Entonces ustedes ya tuvieron un contacto con esto inicial. Entonces así arrancamos. Vamos a retomar esa idea original
que es la idea de la optimización sin restricciones. Entonces, sin restricciones quiere decir que nuestro espacio X es todo Rn, no hay restricciones. Buscamos en todo Rn y vamos a mirar, a minimizar entonces la función objetivo. Entonces aquí la primera definición que necesitamos entender es la idea de los mínimos locales y máximos. Por ejemplo, aquí tenemos un máximo global. Entonces, ¿cuál es el máximo global? Es aquel que está, que es es definitivamente lo que llamamos nosotros el máximo absoluto. No hay nada más arriba en esa función. Es el valor tope de la montaña. ¿Sí? Como pueden ver, todo está por debajo de este punto. Entonces, ese es un máximo global. Pero uno podría tener un máximo local. ¿Qué quiere decir un máximo local? Porque hay algoritmos que van buscando a través de la función y cuando él llega acá se da cuenta que de aquí para allá vuelve a caer. Entonces él puede pensar que ya llegó a la cima. Que ustedes empiezan a subir, van subiendo por acá, llegan acá y se paran y usted mira para allá y se da cuenta que de aquí para allá solo ve cosas hacia abajo. Entonces dice, ah, no, ya llegué al máximo. Pero es porque no ha mirado hacia el otro lado. Entonces eso es un máximo local. Lo mismo ocurre para los mínimos. Entonces yo quiero ir lo más abajo posible. Puedo arrancar por acá, empiezo a caminar por la función, llego hasta aquí y miro y digo, no, acá empiezo otra vez a subir. Entonces ya llegué, estoy en el mínimo. Pero quedo atrapado ahí en ese mínimo local. Pero resulta que si pudiera ver más allá de la montaña, de la siguiente montaña, vería que hay algo más abajo, que es el mínimo global. Entonces esa es la idea de los mínimos locales y el máximo local y máximo global. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué tenemos mínimos locales? Porque esta función que está acá no es convexa. Ese es el problema de esta función. Esta función no es convexa. Ya vamos a ver qué es convexo, porque eso es lo importante. Porque la convexidad nos garantiza algo que es la magia de todo. Entonces, yo creo que podemos mirar primero miramos la convexidad y ya nos volvemos a las condiciones. Entonces, ¿qué significa convexo? Un conjunto. Primero miramos la definición como conjunto. Conjunto es agarrar una parte del espacio. Acá tenemos estos dibujos que son en 2 dimensiones porque nos permiten verlo fácilmente. Entonces tenemos 2 dimensiones, ¿verdad? Hay un conjunto en un espacio de 2 dimensiones. Entonces yo dibujo esto así. Entonces acá matemáticamente lo que nos dice es que puedo trazar una recta entre cualquiera de 2 puntos dentro del conjunto. Entonces agarro el conjunto y agarro 2 puntos, no importa cuáles, y trazo una recta entre los 2. Y esa recta tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, si eso ocurre, mi conjunto es convexo. Es que lo que uno hace para saber que el conjunto es convexo, usted puede agarrar cualquier línea, agarren 2 puntos cualquiera dentro de este conjunto y tracen una línea entre ellos 2 y se van a dar cuenta que no hay forma de trazar una línea entre 2 puntos de este conjunto y que la línea no pertenezca al conjunto. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que si agarro, por ejemplo, un punto aquí y un punto aquí y trazo la línea, sigo adentro y sigo adentro y sigo adentro. Entonces, no importa cuáles 2 puntos, puedo agarrar 2 puntos en la frontera. Sí, un punto aquí y un punto aquí. Trazo la línea va por dentro. Eso es lo importante y esa es la idea de convexo. Para ilustrar el contraejemplo, que es no convexo. Entonces, no convexo, como pueden ver acá, es porque tiene como un hundido. Entonces, este hundido hace que, si yo agarro estos 2 puntos y trazo la recta, hay una parte de la recta que pasa por fuera del conjunto. Entonces, por eso es no convexo. Esa es la idea del conjunto, un conjunto convexo. Entonces, ¿quedó clara la idea de convexidad? Por lo menos de conjunto. Sí. Sí, entonces eso mismo lo extrapolamos a cualquier dimensión, a la dimensión n. Digamos, si fuera en 3, entonces podría ser una esfera. Pueden agarrar cualquier punto. ¿Sí? Aquí estamos dentro de una esfera. Ustedes pueden agarrar, la Tierra es una esfera, entonces usted puede agarrar cualquier 2 puntos acá y trace la línea y siempre vamos a estar por dentro. Nunca me salgo al espacio haciendo 2 puntos, siempre estamos por dentro. Esa es como la idea en 3 dimensiones. En 4 ya no es tan fácil de ver. En 5 y en adelante, pues ya
ya no se ve. ¿Sí? Ya no lo puedo graficar en un espacio de 3 dimensiones en que estamos. Bien, ¿claro? ¿Preguntas? Una pregunta. En el caso, por ejemplo, en una parábola, la parábola es convexa porque solo tenemos un máximo o un mínimo absoluto. En el caso, por ejemplo, ya de una función, por ejemplo, una función seno, se puede decir que la misma prueba es que si trazo por ejemplo, una función constante, atraviesa varios puntos la función, ¿es lo mismo? Pero ya va, acá estamos mirando ahorita conjunto. Todavía no hemos visto función. Ah, ok. ¿Sí? Entonces ya, después de la siguiente me hace la pregunta. Listo. Entonces acá tengo la función, la definición de una función convexa. Entonces ya tenemos nuestro conjunto C en Rn. Entonces una función que nos mapee de C a R. Que era un poco lo que decía Oscar, es que yo puedo tener un espacio de 3 dimensiones, pero yo tengo una función que me va a llevar a R, o sea, me va a dar un punto. O sea, como podemos ver acá, en 2 dimensiones. Entonces es convexa, aunque esperen un segundo, que aquí entra una duda. Tengo que verificar. Entonces, la función es esto, es decir, yo le aplico la función, como pueden ver acá, a la combinación convexa de 2 valores y siempre debe ser menor o igual que el alfa por la f más el 1 menos alfa por el punto evaluado en el otro lado. Entonces, gráficamente lo vemos así. Acá tengo la función, esta es una función que está definida así. Entonces, efectivamente, aunque claro, este dibujo acá un poquito incompleto, aquí tendría f de x, acá tendría f de y, ¿sí? Y acá trazo entonces, esta es la línea que tengo acá. Entonces quiere decir que el mapeo de la combinación siempre va a estar por debajo de las rectas. Entonces yo voy a trazar rectas. En este espacio, la función va hasta alguna parte, tendría que acotarla por aquí. Entonces si yo trazo 2 líneas dentro de este conjunto, dentro de esta parte, siempre va a estar por encima del otro valor, del valor de la función. Sí, entonces ahora sí, Vladimir, la pregunta, ¿se aclara o se confunde? No, sí, ya está más claro. Básicamente es lo mismo, simplemente es que la función me define un espacio que sea convexo. Esa es como la idea. Entonces, que la imagen, o sea, que lo tengo acá, sea así. Si tuviera aquí un hueco, si tuviera aquí un hundido, ya no me serviría, porque cuando trazara la línea entre X y Y, habría una parte de la función del lado de esto que estaría por encima de esto, que es la recta. Entonces, la recta siempre tiene que estar por encima. Esa es la idea. Una pregunta. Claro. En esos casos donde hubiera un huequito ahí, pues ya no fuera convexa, uno puede pasar el problema, o sea, digamos, como acotar la función para que no considere, digamos, ese huequito y sí sea convexa y volver un problema de optimización convexo sin considerar. O sea, como acotándolo solamente a la parte que sabemos que es convexa. Entonces, eso es fácil de ver en un espacio de 2 dimensiones y es fácil de ver cuando usted puede graficar. Pero cuando usted no la puede ver, por ejemplo, en dimensión 4 en adelante, es ese saber dónde está la parte no, sí, como uno diría, no, pues entonces voy a restringir el espacio. Sí, conceptualmente se ve interesante y uno trataría de poder hacer algo que matemáticamente hiciera eso. Pero no es tan fácil cuando su problema no es graficable, o sea, cuando usted no puede verlo. Si uno lo grafica y dice, ah, es que aquí tiene un hundido. Pero si su espacio tiene 6 dimensiones, ¿cuál es un hundido? ¿Sí? ¿Cómo es un hundido en 6 dimensiones? Entonces, como no podemos verlo, eso es lo que hace complicado, porque nosotros siempre vamos a estar en espacios grandes de dimensión sin problema. O sea, la idea es que no nos limitemos a una técnica que sea eso.
Pero sí hay formas de tratar de, en vez de cortar el espacio donde es válida la función, o sea, en vez de ponerle restricción, aunque es válido, uno puede poner una restricción, hay otras formas de convexificar el asunto. Entonces uno podría decir, obtengamos algo que se conoce como la envoltura convexa, y yo trabajo sobre la envoltura convexa y no con la función. Cosas así, pero eso ya es más avanzado y esa es todo el área que se conoce como, cuando ustedes vean que diga non-convex optimization, son técnicas para hacer lo que usted dice, es o restringo, o le pongo, o utilizo la envoltura, o hago alguna cosa, o tengo una aproximación, me vengo por debajo y hago unas cotas, ¿sí? El cutting plane, que es otra forma de cortarlo por debajo con planos, cosas así. Entonces hay todo un mundo de teoría para tratar de resolver los problemas cuando no es no convexo, pero que parten de la idea de que si es convexo yo lo puedo solucionar, entonces si es no convexo yo lo que hago es acercarlo o obtener algo parecido a lo convexo. Entonces por eso lo bonito es aprender muy bien lo convexo, porque lo otro simplemente es acercarme a lo convexo para utilizar las técnicas que ya se conocen. Entonces, ¿qué garantía me da que sea convexo? Pues que va a tener una única solución. No tiene mínimos locales, sino tiene, si yo encuentro el mínimo, garantiza que es el mínimo global. Esa es la gracia de que sea convexo. Entonces puede ser no lineal, pero que tenga una sola solución. Bien, entonces para terminar la clase de hoy, diremos dos conceptos fundamentales, que es el repaso de lo que decíamos que ustedes vieron en cálculo. Entonces, en cálculo ustedes tenían una función y le decían, obtenga el mínimo. Y lo que hacían, ¿qué era? Era sacar la derivada de la función, igualarla a cero, sacar los valores que se llamaban puntos estacionarios, y de los puntos ustedes verificaban cuáles de esos puntos correspondían a mínimos y cuáles a saddle points o a máximos o a otras cosas. Entonces, ustedes podían hacer eso con cualquier función que fuera derivable. Entonces, esa idea se conoce como las condiciones de optimalidad. Que básicamente, bueno, ya vamos a mirar lo de la derivada. Aquí es antes de la derivada, es mirar qué significa entonces la condición de optimalidad. Pues un punto es, por ejemplo, es mínimo cuando él es menor o igual que al evaluar la función objetivo, el punto en la función objetivo va a ser menor o igual que cualquier otro punto que la función objetivo evaluada en cualquier otro punto. ¿Sí? Esto es lo mismo que estamos mirando es la definición matemática de ese mínimo que estamos buscando, de ese mínimo global. Entonces pero también puede ser un mínimo local si estamos en una subárea. Entonces así también tenemos el área. Cuando decimos que es global, cuando es válido para todo X. Entonces, local es cuando se cumple esto, pero cuando estamos cerca a ese punto. Entonces, como que solamente nos paramos cerca a la montaña, solamente estamos mirando ahí ese pedacito, y ahí se cumple que hacia cualquier otro lado aumenta, es mayor. Pero ahí en el punto estoy más abajo que los otros. Eso es mínimo local, esa es la localidad. La localidad es la distancia, esto que está aquí nos indica es distancia, la distancia que hay de este X a cualquier otro X cercanos, acotados por un épsilon. Y cuando ya decimos que es global, entonces es para todo X que pertenece a todo el espacio. Entonces es cuando se cumple esto en todo el espacio. Entonces es lo que decíamos. En el mínimo, la función objetivo evaluada en el mínimo tiene el menor valor comparado con evaluarla en cualquier otro punto. Entonces es la condición de optimalidad. Pero el cómo poder verificar esto, porque si no nos tocaría empezar a agarrar todos los puntos, ¿verdad? Métale todos los puntos y empiece a mirar a ver cuáles le va dando hasta que usted diga, no, ya miré tantos puntos y yo creo que efectivamente estoy en el mínimo. Eso es optimización metaheurística. Los algoritmos genéticos hacen ese tipo de procedimiento. Por eso se le llaman también como fuerza bruta. No es que sean brutos, simplemente es que los métodos, o sea, la forma en la que resuelven el problema es de caja negra, es sin mirar. Yo ni siquiera, no me importa ni cómo se ve la función, nada. Simplemente yo agarro y empiezo a probar y a probar y a probar. Y voy mirando hasta que le pongo un criterio de parada. Digo, no, ya miré 1.000 millones de veces, ya estoy cansado de mirar, yo creo que sí estoy en el mínimo.
Entonces, por eso, pero no lo puedo garantizar, solo puedo cansarme de buscar. En cambio, en esta optimización, que llamamos la optimización determinística, la optimización, esta sí es la de verdad. Aquí sí, desde la época de Euler, tenemos resultados. Entonces, las condiciones necesarias para la optimalidad. Entonces, uno es que sea un punto estacionario. Es un punto estacionario. Que le saquemos la derivada. Aquí estamos utilizando un habla para indicar que estamos en una derivada n-dimensional, ¿verdad? Entonces, que sea igual a 0. Entonces, igualamos a 0 y sacamos estos x, son los puntos estacionarios. Y la condición de segundo orden, para que sea entonces un mínimo, es que la segunda derivada sea mayor o igual a 0. Entonces, eso era básicamente lo que ustedes hacían. Era agarrar la función, le sacaban la derivada, igualaban a 0, y esos puntos que estaban ahí, después le sacaban la segunda derivada de la función y miraban y verificaban que esos puntos estacionarios, al meterlos dentro de la segunda derivada de la función, les dieran positivos o 0. Y con eso ustedes decían, encontré un mínimo. Entonces, eso se remonta inclusive, como pueden ver, a la época de Euler. Y por eso ustedes es lo que ven en cálculo y es lo que está en los cimientos, ¿verdad? Bueno, ya hay unas funciones. Entonces, ¿qué vemos? Si la función es convexa, para cerrar la idea, si la función es convexa, entonces los mínimos, no hay mínimos locales, sino son globales. O sea, cada mínimo local también es un mínimo global. Porque yo podría tener más de uno, pero quiere decir porque la función es, pero corresponden al global. Podría tener una forma así como una U en la parte de abajo. Entonces yo podría decir, no, pues tengo varios puntos que me cumplen. Pero todos esos puntos tienen el mismo valor de f evaluado en ese punto. Es decir, es global. No hay nada mejor. No hay nada, no hay otro mínimo global, sino es el mismo global, no hay más. Y lo interesante es que cuando la función es convexa, entonces esta que era necesaria también se vuelve suficiente. Es decir, no necesitaría ni siquiera sacar la segunda derivada. Los puntos que hacen esta función 0 son los mínimos globales. Acá se cumple que la segunda derivada es mayor a 0. Acá no tenemos iguales, acá todos son mayores. Entonces se cumple. Bien, entonces para recordar un poco cómo se utiliza este operador, el operador nabla, la derivada, pues hagámosle entonces, encuentren los puntos estacionarios de esta función y respondan la pregunta, ¿cuáles de esos son mínimos? Bien, entonces efectivamente eso es el delta SF, pues va a ser la derivada de f con respecto a x1 y la derivada de SF con respecto a x2. Entonces la derivada con respecto a x1 me da 2x más 3y más 1, y aquí abajo me da 2y más 3x más 2. Al 2, muy bien. Y entonces, ¿cuáles son los puntos fijos? Es igual a 0, se resuelve menos 4 quintos, menos 1 quinto. Bien, entonces es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, igualamos a 0 y hay que resolver. Entonces ya Vladimir lo resolvió. Nos dice que da x igual a ¿qué? X igual a menos 4 quintos y y igual a menos 1 quinto. No sé si les dio igual. Escuchemos a los demás. ¿Esos fueron los valores?
Sí, Vladimir. Sí, sí, ¿Hay sí. más valores de esos? ¿Es la única solución? Sí. Sí, sí, creo que es la única. Sí, pero efectivamente como no hay ni cuadrados, ni hay nada, o sea, son lineales, un sistema lineal, dos ecuaciones, dos incógnitas, bien, bien definido, entonces, pues efectivamente solo va a tener una única solución. Ahora, ¿es mínimo o máximo? ¿O saddle point o qué? Hacer la segunda prueba. Correcto, entonces el segundo, ¿cómo es el segundo? La segunda derivada. Pues, pero, entonces es una matriz, ¿verdad? Porque va a ser la derivada, la segunda derivada de f con respecto a x1. Acá vamos a tener la segunda derivada de f, x1, x2. Profe, yo tengo una preguntita, es que a mí el punto de equilibrio me da con y igual a un quinto, pero positivo. Aquí le das más. Sí, señor. Y estoy verifico. No, y sí da. Y es más. Queda escrito, era el primero negativo, el segundo X en negativo y en positivo. ¿Cómo fue? ¿Sí o no? ¿Aquí es un más? Sí, el y es positivo, es un quinto positivo. Ah, listo, porque escuché mal. Listos. Bien, entonces en la segunda se saca así, efectivamente es, a esto le llamamos F1, F1, F2, F2, donde esto es F1, F2. O sea, bueno, le puse 1, 2, mentiras, me quedó mal. Debería ser solo F. Todavía no hemos definido el hessiano. Ahí me puse ya de una vez a saltarme al hessiano, pero para que sea primero intuitivo y después sí lo formalizamos. Entonces es como la derivada del primero con respecto a x1 me da 2 y ya, ¿cierto? Sí, La derivada de la primera 3. función respecto a y, esto me quedó todo mal. Esto era, uno es x y el otro es y. Así. X, y, x, y, x, x es 2 veces y. Entonces acá queda 3. 3, acá da 3. y acá da. 2. Muy bien. Entonces, ¿cómo hacemos para saber que una matriz se puede decir que es positiva? Con los menores. Correcto. Entonces, los menores principales, que es básicamente sacar, entonces necesitaríamos que el primero valor fuera positivo y que el determinante de la matriz fuera positiva. Esto igual lo retomamos después,
cuando definamos bien el hessiano y miramos otros ejemplos, pero por el momento basta decir que es que este sea positivo y que el determinante pero no da, ¿no? No, el determinante no. Entonces, el Es un primero punto, es un punto de silla. Ese mínimo es un punto de silla. correcto, porque el determinante de este muchacho me da 2 por 2, es este Menos 5. menos este. Entonces no cumple. Entonces no es mínimo global el punto